Bien, en esta segunda parte vamos a continuar hablando entonces de los libros, cuáles son los libros que se determina en el Nuevo Testamento, que de acuerdo pues a la doctrina tienen que ser parte de ese canon al cual se le va a conocer después como canon bíblico. Hablábamos que en el Antiguo Testamento los libros que estaban en ese canon, vamos a decirlo así, canon de Alejandría, o la Biblia mejor conocida como la Biblia de los 70, eran 46 libros, de los cuales pues hasta el día de hoy se conservan en la Sagrada Escritura. Pues bien, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere, los discípulos de Jesús cuando Jesús muere, resucita y se va al cielo, los discípulos de Jesús se dan la tarea pues de empezar a escribir, ¿verdad? Y a transmitir no solamente de manera verbal, sino también de manera escrita todos los mensajes que ellos habían escuchado de Jesús. Ellos escriben y van enviando cartas y comunicados, podemos decir así, a las diferentes comunidades ya creadas y establecidas por ellos mismos. San Pablo, por ejemplo, es de los que más ha escrito y de los que más ha adoctrinado a las diferentes comunidades. Bueno, todo esto sucede en el primer siglo, alrededor del siglo 40 hasta el siglo alrededor del año 40 hasta el año 100, más o menos, que es cuando se tiene que haber determinado de escribir todo lo que eran los primeros libros, digamos todos los libros que iban a conformar hasta el día de hoy el Nuevo Testamento, aunque todavía no estaban seleccionados cuáles iban a ser, ¿verdad? Se sabe, por ejemplo, que San Pablo escribió una tercera carta a los Corintios, en la cual hace mención, creo que en la segunda, y no se encuentra en el canon bíblico, parece ser que porque pues no se encontró. Bueno, cuando los discípulos mueren, van dejando escritos y esos se van yendo transmitiendo a las diferentes comunidades. Ahora bien, tuvieron que pasar casi 4 siglos o 4 siglos, y es hasta el año 370 cuando el Papa Dámaso I, conjunto con ¿cómo se llamaba ay, se me fue el nombre ahora, San Jerónimo, se encargan de reunir todos los libros que se conocían en ese tiempo, todas las cartas, todos los evangelios que se leían en las diferentes comunidades. Es de saber y se dice de que había pues algún evangelio que era el evangelio de Pedro, se dice de que había el Apocalipsis de Pedro, por ahí se dice también de que había el evangelio de la Virgen María, cualquier cantidad de escritos, y pues es la iglesia en unidad, encabezada por el Papa Dámaso I, los que determinan cuáles eran y cuáles no los libros que deberían estar o pertenecer a la escritura, a la Biblia, por decirlo así, a dicho canon. Canon significa ley o regla, a dicho estatuto. Había muchos libros, como les digo, que posiblemente pues se contrariaban. Esta fue una de los filtros que tuvieron que utilizar, obviamente todos ellos inspirados por el Espíritu Santo para determinar cuáles eran. Tuvieron que hacer un profundo estudio de que hablaran mucho en concordancia. Digamos, por ejemplo, nos ponemos a leer los evangelios, lo que se le llaman los evangelios sinópticos, que son San Marcos, San Lucas y San Mateo, que hablan casi todos, dan datos muy, muy similares. No tanto así San Juan, pero pues la doctrina de San Juan es un poco tanto más teológica, vamos a decirlo así. Habla muchas cosas que a simple vista pues es difícil comprender, pero que el mensaje de todas maneras siempre viene siendo
basado en la misma doctrina de los otros 4 evangelios. Eso fue, digamos, uno de los filtros que se utilizó para determinar cuáles eran y cuáles no libros que deberían pertenecer al canon bíblico, que coincidieran en la doctrina que se venía transmitiendo desde Jesús. Y bueno, tenían que ser pues más o menos de una misma época, de que tenían que tener la misma aproximada antigüedad del primer siglo, y pues tenían que ser, como les digo, que coincidieran en lo que era la doctrina, y que no dijeran nada que fuera en contra de la misma. Así que pues eso fue lo que determinaron. En fin, es en el año 382, de la mano del Papa Damaso I, cuando se determina cuáles libros eran los que iban a quedar, ¿verdad? Llegando al acuerdo de que iban a ser 46 libros del Antiguo Testamento, que eran los que ya estaban establecidos en el canon de Alejandría, en el cual Jesús leyó, y 27 libros del Nuevo. Yo les decía en el video anterior que la Iglesia Católica, muchos le acusan de agregarle 7 libros a la Biblia, pero, aquí hay que poner un pero, la Iglesia Católica no le agregó 7, sino 27. Y curiosamente los no católicos le quitan a la Biblia 7 libros, pero no le quitan 7 libros de los que la Iglesia Católica le agregó. Le quitan 7 libros de los que ya venían constituidos hasta el tiempo de Jesús. Es decir, Jesús usó, se puede decir así, la Biblia que tenía 46 libros, y a esa Biblia los protestantes le quitan 7 libros, determinando ellos de que esos no son inspirados por Dios. Ese no es el tema en este momento, pero en algún momento lo vamos a tratar. Entonces, hay algo bien curioso en esto. La Biblia Reina Valera tiene 66 libros. Dicho sea de paso, el 66 como que tiene un significado extraño, pero igual no vamos a entrar en eso. Pero la Biblia Reina Valera es una traducción que es una copia de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue la que San Jerónimo tradujo cuando se establece ese canon de 73 libros, se establece y se crea eso, lo que se llama la Vulgata Latina, con 73 libros. Y esa fue a partir de ahí, eso es lo que se conforma como palabra de Dios. A partir de ahí no cabe ningún libro, no se le puede quitar ninguno, y todo lo que está escrito es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es hasta el año 1825 cuando un ex monje llamado Cipriano Varela, el que decide hacer una copia así. No, perdón. En el 1825, en el año 1825-27, es cuando se determina quitar esos 7 libros, pero la primera traducción de la Biblia protestante, si se puede llamar así, se hace alrededor del siglo XVI, es decir, en el año 1500. La reforma protestante es en el año 1517 al año 1525. A partir de ahí se empieza se divide la iglesia, y posterior a Martín Lutero vienen otros reformadores como Calvino, como Enrique VIII, el rey de Inglaterra, y aparecen también Casiodoro de Reina, Cipriano Varela. Uno de estos era monje, se roba una copia que tenían en un monasterio de monjes, que era una copia de la Vulgata Latina, una edición de la Vulgata Latina, la traduce y se puede decir, ¿cómo se puede decir? La traduce pero no le quitan los 7 libros. No se los quitan, sino es hasta el año 1800, entre el 25 y el 27. O sea, 19 siglos después. La Reina Valera, que hoy conocemos, la primera edición, hay 2 versiones. Hay una versión que dice que la primera edición se llamaba Siglo de Oro. Hay otra que se dice que era la Biblia del Oso, que esa es la más posible. Pero todas esas ediciones, sea una o sea la otra, tuvieron
73 libros hasta el año 1800, entre el 25 y el 27, que es cuando definitivamente deciden quitarle esos 7 libros. Por ahí he escuchado que mucha gente dice de que Martín Lutero separó a la iglesia y le quitó libros a la Biblia, y eso no es cierto. Martín Lutero no estaba de acuerdo en muchos libros de la Biblia, en estos específicamente no estaba de acuerdo, pero no los eliminó. Él sabía precisamente de que quitar esos libros a la Biblia era pues borrar su nombre del libro de la vida, como dice en el Apocalipsis. Pero él lo que hace, él los pone al final de la escritura, al final de la Biblia, los pone todos juntos diciendo, pues yo para mí no considero que sean inspirados, pero igual ahí los voy a dejar, no los voy a quitar, ¿verdad? Se dice de que él buscó sobremanera de quitar la carta del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque la doctrina de Martín Lutero decía de que su pensar era de que solo basta la fe. Y Santiago, el apóstol Santiago en su carta dice de que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces contrariaba al pensamiento de Martín Lutero, que hizo hasta lo imposible, según se dice, por quitarla, pero pues finalmente no lo logró. Bueno, ya con esto casi vamos a ir básicamente terminando. Ya sabemos más o menos cuáles eran los libros del Antiguo Testamento, cuáles eran los... Bueno, no cuáles con exactitud, porque yo no di nombres específicos, pero sí sabemos, en otra ocasión vamos a hablar de cuáles son esos libros, pero sabemos de que eran 46 libros en el Antiguo Testamento, en el canon de Alejandría, o el canon o la Biblia Septuaginta, o de los 70 como se lo conocía, y 27 libros en el Nuevo Testamento, que fueron determinados por el Papa Dámaso I, junto a a hombres muy sabios como lo fue San Jerónimo, y determinan que eso era palabra de Dios, creando así la Biblia Vulgata Latina. Algo más que quiera yo decirles, bueno, yo creo que con eso terminamos. La Biblia, hermanos, que vayan a ver este video, decía un santo, no me recuerdo su nombre, la Biblia es el libro que me lee, decía él. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, y es de alguna manera, al tú leer la Biblia, tú te descubres y quedas expuesto ante la palabra de Dios. Ahora, también la Biblia, mucha gente dice, la vida no viene con manual de instrucciones. Sin embargo, yo me atrevería a decir que la Biblia es el manual de instrucciones. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Eso lo dice, es un mandato de Dios en el libro del Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. ¿Qué quiere decir eso? Es un consejo que Dios te da. De alguna u otra manera es como una instrucción. Es un paso a seguir dentro de un manual. Si tú honras a tu padre y a tu madre, Dios te promete que tendrás larga vida, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que obres bien y Dios te bendecirá. Hay un discurso muy bonito en el capítulo 28 de todas las bendiciones. Me recuerdo bien, dice, tendrás muchos ganados, tendrás mucha comida, tendrás muchos hijos, pero enseguida viene una condición, que si haces lo mal, pues no tendrás ganado, no tendrás comida, serás esclavo. Bueno, en fin, la Biblia, como les dije al principio, es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro en el cual nosotros podemos aprender mucho, y nos ayuda de alguna u otra manera a conocernos, puesto que, como dijo este santo, es el libro que nos lee. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de leer la Biblia? Más adelante vamos a ir haciendo más videos, voy a ir haciendo más videos, y los voy a ir colgando aquí en YouTube, explicando cuál es la forma correcta de leer, pero así brevemente les puedo decir, diferentes recomendaciones nos dicen de que lo primero que tenemos que leer, obviamente, son los evangelios, ¿verdad?
para alguien que no conoce básicamente nada, el Evangelio primero, pues se supone es el de Mateo, que es el primero en leer. Pero bueno, también el catecismo dice de que el catecismo dice de que se recomienda a los creyentes leer de manera organizada la Sagrada Escritura. Eso significa que de Génesis a Apocalipsis, o sea, de principio a fin. Pero diferentes predicadores o diferentes profesionales en este aspecto recomiendan pues de que uno puede empezar a leer, por ejemplo, pues primero el Evangelio de San Mateo. A mí en lo personal yo creo que si yo tuviera que recomendar algo, yo diría que pues es bueno o sería bueno comenzar por el libro, sí, de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Porque allí es donde viene toda la enseñanza de la iglesia primitiva, de los primeros tiempos. También la Biblia, pues mucha gente la lee simple y sencillamente al azar, es decir, hace una breve oración, pide un consejo de Dios para que te ilumine y puedas encontrar un pasaje que te guíe, que te ilumine en ese momento, pero esa no es la forma más adecuada ni correcta, puesto que la Biblia no es como el horóscopo que te va a decir algo que pues tú quieres escuchar. Sin embargo, uno de los que dice eso, por ejemplo, San Agustín, dice de que la Biblia pues es un libro que se tiene que leer organizadamente. A él precisamente le pasa de que lee la Biblia al azar. Es decir, un día estaba en su casa pasando por un momento difícil cuando estaba casi a pasos de su conversión. Esto es lo que lo lleva a convertirse. Está en su casa y escucha que alguien le dice, me parece algo así como tolo o lele, algo así en latín, que era una especie de voz de niño. Él corre y ve y no encuentra a nadie, entonces ve la Biblia y la abre y se encuentra con un pasaje, me parece que es el capítulo 6 de Romanos, donde dice, pues a partir de ahora, no más comilonas, no más borracheras, no más fornicación, y bueno, él cuenta en su libro Confesiones, cómo es que a través de eso él llega a su conversión. Pero él precisamente recomienda que esa no es la manera más adecuada. Sin embargo, pues debido a las circunstancias, pues es posible de que a muchas personas les ha pasado de que pues abrir la Biblia ante tal necesidad de esa manera, Dios te puede hablar y en este caso como a San Agustín fue dar el paso a su gran conversión de este gran santo. Entonces, no sé qué más decirles. Creo que con este video podemos entender, hablamos bastante al respecto, ya sabemos cuál es la Biblia, cuál es el origen de la Biblia, qué es lo que contiene, y más adelante vamos a seguir hablando pues a lo mejor por ahí de algún libro específicamente de la Escritura. Más adelante vamos a hablar posiblemente pues de las doctrinas que maneja la iglesia, y pues ¿y qué más podemos decir? Hay cualquier palabra maravillosa que podemos hablar respecto de lo que es la Sagrada Escritura, pero eso lo vamos a tratar en otros videos. Espero que todos estos videos que voy a empezar a subir sean de su ayuda, de su agrado. Yo quiero llegar a muchas personas, ojalá que estos videos les sirvan y pues que nos vayamos formando, ¿verdad? Porque dice un dicho por ahí que cristiano católico que no se forma, se deforma, ¿verdad? Y nadie ama a lo que no conoce. Entonces es preciso que empecemos a estudiar, a conocer la lectura de la Biblia, a aprender cómo leer. Y bueno, ya en otro video seguramente vamos a estar compartiendo cómo se lee la Biblia, en cuántas partes se divide, y bueno, vamos a empezar con lo más básico desde el principio. Nada más quería hacer estos videos, tuve que hacerlo en dos partes porque pues, se me cortó el primero, para hacer esta pequeña introducción. Ojalá y me puedan, los que vean este video, comentar y dejar sus impresiones en los videos. Si cometí algún error, si dije algo que es incorrecto, pues yo si ustedes me corrigen, pues yo estoy dispuesto a corregir y a informarme mucho mejor. Así que bueno, nada, que Dios me los bendiga, cuídense mucho y seguimos en contacto. Gracias.